intro de cómo uno de cada 100 empresas nace y sobrevive, cómo uno de cada 10 millones de empresarios se vuelven un unicorn y demás, cómo ejecutar una comunicación, cómo de todo. Pero ayer hablamos mucha mierda, pero hoy lo vamos a meter toda a tener content y tener social media. Entonces, ¿qué es lo primero? Dentro de los marcos tácticos, no estratégicos, dentro de los marcos tácticos de las tácticas de marketing digital, pues desde lo que vimos ayer, todas las tácticas de marketing digital empiezan por contenidos, porque parten de los tres lenguajes de programación. Uno, el lenguaje de programación de diseño. Dos, el lenguaje de programación con el código con el cual se están haciendo los productos mínimos viables, los MVP, las aplicaciones o lo demás. Y el tercero es el lenguaje, o sea, para nosotros el español, para los españoles el español catalano, no sé qué, o el español madrileño, o el galicio y demás. ¿Por qué el contenido es tan importante? Porque es el sustento teórico o el sustento donde se para absolutamente todo. Por lo cual, la creación de contenidos es el sustento teórico de todas las macroestrategias de comunicación digital, que si bien nos comunicamos de uno a uno, si no fuera por el creador de contenidos, no podríamos contar una historia sobre un paquete de papitas o no podríamos llevar una idea de un punto A a un punto B. Por eso el contenido es el primer curso o la primera línea de comunicación que debería estar tangible en todas las tácticas de marketing digital. Y si bien nosotros empezamos como community manager, nosotros deberíamos ejecutar contenido para todas las tácticas de marketing digital, sabiendo que esto nos va a servir como base de código para desarrollar cualquier cosa, cualquier venta, adquisición, sistematización, adquisición de clientes, retención de clientes y demás. Tenemos como segunda táctica de marketing digital el social media tradicional. ¿Qué es el social media tradicional? Es hacer contenidos para redes sociales que te permitan adquisición o te permitan retención. O puntos más importantes, que es el pseudo ruido para las estrategias de marketing digital como normales, o ese ruido o ese alcance o esa repetición. Los alcances y las repeticiones nos permiten ciclos virales y los ciclos virales nos permiten ese voz a voz y ese voz a voz nos permite crecer en números de X. Cuando nosotros tenemos servicio al cliente también creamos contenido porque entablamos conversaciones o entablamos tejidos de comunicación o tejidos sociales dentro del entendimiento del desarrollo del producto y se podría considerar como un middle of the funnel, como la parte de abajo del funnel o como la base de un lifetime value o de la retención. Cuando hablamos de vocería experta es esto, es que una persona que es un socializador como yo, que yo soy un socializador de comunicación en marketing, se para y da un discurso comunicacional sobre perspectivas, antecedentes, desarrollos, casos testimoniales y demás de un tiempo, de un espacio, de una materia. Cuando nosotros hablamos de vocería experta, hablamos de un profesional, una persona con varia experiencia, ayer lo hablamos desde el empirismo, que demuestra su conocimiento a partir de los desarrollos del lenguaje y este desarrollo del lenguaje, sea cual sea tu proceso de aprendizaje, sea un proceso de podcast, de oído, sea un proceso cerebral o sea un proceso escrito, tú aprendes y desarrollas una postura tanto afirmativa como negativa sobre la hipótesis como tal. Cuando hablamos de marca personal, hablamos de esas personas que no necesariamente son esos voceros expertos, sino son personas que están tratando de desarrollar su marca para la adquisición sistemática de clientes. Ahí estamos hablando de, no sé, estamos hablando de joyeros, de no joyeros, estamos hablando de personas que no necesariamente son de un gremio profesionalizado, pero que te permiten tener adquisición sistemática. Entonces, un vocero experto eh, es Vilma Núñez y una marca personal es Mi Astral. Se las pongo las dos en Miami porque funcionan muy bien. Si bien a mi Vilma, todo bien, ella por allá, yo acá, tiene un concepto de vocera experta hacia la divulgación de temas de marketing que hace tener adquisición sistemática tanto para su agencia como para su edutech. Pero si vemos una marca personal como la de Mi Astral, desde la astrología,
desarrolla contenidos, propone contenidos, ejecuta contenidos y tiene desarrollado su modelo de adquisición de clientes a partir de contenidos orgánicos y contenidos pagos que le permiten la adquisición sistemática de clientes. ¿Podría ser una ser experta? Sí, desde teoría, pero en práctica sería una ejecución de una marca personal. Cuando hablamos de otro tipo de tácticas de marketing digital, también vemos que es la base del contenido con influenciadores. Los influenciadores se comunican desde desarrollos de mensajes uno a uno que le permiten la experimentación de un producto e influenciar en la compra de un producto, a diferencia de una marca personal y a diferencia de un vocero experto. Cuando entendemos que la comunicación tanto en social media como en servicio al cliente, como en vocería experta, como en marca personal, como en newsletters o en automatización de procesos de marketing o en SEO de contenidos o en la parrilla de contenidos que necesita la misma pauta o en el UX Writing que puede tener una página, pues nosotros entendemos que el social listening o el entendimiento de la palabra clave como un key point de desarrollo nos permite entender el desarrollo investigativo que tenemos de la misma, siendo la palabra el punto o el nodo en específico que te permite entender en qué forma vas a desarrollar ese crecimiento exponencial, sea a un single tail o a un long tail. Cuando hablamos de un long tail, es la construcción del lenguaje mismo desde una palabra abierta a una pregunta, pero cuando estamos hablando de solo la palabra, es la concepción de la necesidad básica y de cómo entender esos matices del lenguaje y el entendimiento de esa palabra como uno solo. Con un hallazgo, un entendimiento de la palabra clave. Cuando una persona busca Bogotá, ¿es porque está buscando turismo en Bogotá o porque está buscando negocio en Bogotá? Entonces ahí lo tenemos en single, pero cuando nosotros hablamos del long tail, le damos el contexto o el matiz. Y cuando lo entendemos dentro de un desarrollo de investigación a partir de un social listening, a partir de una herramienta de identificación de los datos, pues ese key point nos permite entender ese qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, o cómo nosotros podemos abrir esa matriz del lenguaje, no solo desde el entendimiento de la palabra y la connotación de la palabra dentro de un buyer persona o de un customer journey, es cómo nosotros adaptamos la palabra a nuestro concepto y esa adaptación de la palabra a nuestro concepto nos permite una creación de contenido basado en las necesidades del usuario, pero basado en la marca y en el propósito que esté de acuerdo a las necesidades de ese usuario. Ahora, exceso de tecnología mata la creatividad y esto tiene que ser supremamente importante porque si nosotros nos dedicamos a hacer contenidos basados netamente en los social listening, en los boost monitoring, en los research, en las competencias o en los benchmark, nos vamos a hacer vamos a hacer más contenidos basura o más contenidos de spam porque carecen de creatividad o de sentimiento, de ritmo, de posicionamiento. Por eso el tejido es tan complejo de desarrollar, porque ustedes como creadores de contenidos nunca pueden perder esa alma de artistas, pero tienen que entender que están para vender. Pero cuando nosotros estamos para vender, no todo el contenido es abajo en el funnel, mucho contenido está arriba. Por eso la creatividad desde el top of the funnel les permite gritar, les permite tener ritmo, les permite tener comunicación en el medio les permite tener entendimiento y les permite tener información como si fuera un iceberg para que nosotros podamos darle muchísima información y mostrarnos como expertos. Y en la parte de abajo en el pone conversión, conversión, conversión. No por el hecho de que seamos publicistas o no por el hecho de que seamos mercadólogos o no por el hecho de que nos toque vender, tenemos que hablar de venta todo el fucking día. Nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros tenemos que tener contextos creativos que hagan que esto se vuelva interesante. Y por eso la escritura creativa es la base de la comunicación de los community managers o de los creadores de contenido, porque no podemos hacer más spam. El 96% de las búsquedas de un ser humano no son para compra, son para el entendimiento o para ahondar en un tema.
Y si nosotros lo que estamos buscando es ahondar en el tema, pues nosotros tenemos que crear mundos maravillosos de nuestros conceptos de marca que nos permitan tener atracción y entendimiento como tal. Cuando hablamos de la automatización de procesos de marketing desde el desarrollo de contenidos, tenemos tres variables. Una, el newsletter; dos, la conversión central; y tres, la línea editorial. Ojo, el newsletter no es línea editorial y la conversión central no es ninguna de las dos. La conversión centrada desde la creación de contenidos son disparos coyunturales o disparos simples que nos permiten tener una comunicación asertiva entre uno a uno, pero una conversión centrada no es el Día de la Madre, no es el pinche mail del Día de la Madre. La conversión centrada es basada en el quality de la base de datos o en el entendimiento de la base de datos donde yo le doy un contenido de valor a mi usuario sobre este logo que sea interesante y que sea tangible en una fecha especial. No más de lo mismo. No el Día de la Madre porque es Día de la Madre, o Navidad porque nos toca hacer el post de Navidad, o el Día del Padre porque nos toca hacer el Día del Padre. No, tengan la plena libertad que un post más del Día de del Padre no va a cambiar el contexto de una marca, pero una posición frente a una opinión de una marca en un contexto de la interpretación del lenguaje desde la automatización de procesos de marketing en un momento coyuntural, sí. Un concepto de marca, un concepto desde la profundidad de un iceberg sobre una opinión, un desarrollo, un entendimiento, una emoción en un contexto coyuntural desde un disparo simple puede hacer que la creación de contenido te dé adquisición sistemática de clientes. Por eso el desarrollo de contenidos no puede ser más de lo mismo y por eso nosotros tenemos que parar. No más Día de la Madre, no más Día del Padre, no más Día del Coso, no más Día del Padre con las bombitas y ya. ¿No? Demos contextos sobre las personalidades y el propósito del Día del Padre que vaya un punto más allá. Contemos historias que no sean buscadas en Google, sino historias realmente interesantes, historias que de verdad, o desde un testimonial, o desde un caso de éxito, o desde un PQR, o desde una pregunta del cliente, nosotros podemos contar esa experiencia maravillosa que le da pivots a los personajes, tiene personajes que involucran a las empresas y que se desarrollan. Por lo cual, por eso mi tarea cuando termine en el bootcamp va a ser ver Netflix o ver Amazon, porque la creación de contenidos debería estar basada en el entendimiento de una serie, de un cuento, de un desarrollo. ¿Por qué? Porque ese entendimiento y esa extrapolación al día a día de lo que ustedes hacen les va a hacer que creativamente ustedes puedan desarrollar ese top of the funnel aterrizado en la automatización de procesos de marketing basado en un social listening. Cuando nosotros entendemos el pay media desde la creación de contenido, nosotros cumplimos las expectativas de los equipos de pauta, pero estamos hablando de equipos de pauta que nosotros vamos a crear contenido de top of the funnel. Vamos a buscar cuál es el contenido que nosotros desde las acciones orgánicas puedan ser representativas para desarrollar alcance y repetición y nos muevan estrictamente a las audiencias, a conocernos y a tener vinculaciones en top de poner con nosotros, generar desarrollos de contenido que puedan evocar en las personas el conocimiento y el entendimiento visceral porque nosotros desarrollamos ese producto y se te CTAs de conversión que todos lo sabemos de hacer. Producto, botón de descuento o botón no sé qué y cierre, pero eso solo puede ser el 6%. Entonces, cuando nosotros estructuramos una parrilla de contenido desde top, desde middle, desde la parte de abajo, y nosotros estructuramos que nuestros contenidos sean de valor, que si bien están apalancados en una promoción, o que si bien están apalancados en una coyuntura, o si bien están apalancados en los que sea, tenga ese sentimiento de pasión y de amor por el entendimiento del producto en el cual uno de verdad sí siente algo por el producto que está vendiendo. O sea, cuando ustedes lo están creando, no es solo por desarrollarlo, sino que de verdad, fuck, lo estoy sintiendo y lo estoy desarrollando. Cuando nosotros ejecutamos desde el desarrollo de contenidos, creación de contenidos para web, se llama un UX Writing y nosotros vamos a crear desarrollos de microcopies que van a estar apalancados con las acciones que estamos buscando dentro de los entornos competitivos de la página web para que las personas hagan clic en ciertas cosas.
Laura Bejarano, que espero que no esté acá, me diría que los ritmos de la comunicación deberían estar apalancados con unos volt, o Fernando, que está en SEO, acá deberían tener unas estructuras de texto que técnicamente están desarrolladas con volts, con no volts, con unos tonos de marca y un UX right definido desde el tono o desde los pilares de contenido. ¿Yo qué les diría ahí? Cuando nosotros somos creadores de contenido que están permeables a todas las estructuras comunicacionales, ¿qué es lo que estamos buscando? Que ese tipo de contenido o el tipo de contenido que ustedes están haciendo en redes sociales no difiera tanto del tipo de contenido que uno ve en la página web o que uno genera en los contenidos de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Uno les pide que sean contenidos, que sean más de 220 caracteres dentro de los desarrollos de los microcopies, pero cuando nosotros estamos ejecutando contenidos de valor, pues irnos por arriba de los 1500 caracteres y poder hablar a profundidad de un tema. Tengan en cuenta una cosa, hablar en profundidad de un tema no es buscar 300 referencias en Google y decir la misma shit que todo el mundo dice, es encontrar ese valor agregado que mucha gente no lo ha visto y que ustedes lo van a explotar dentro del contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes necesitan hacer investigaciones, tantas sean necesarias para poderle poner valor solo del desarrollo de una empresa para que tenga un contexto de iceberg y que si bien se ve como una puntita, pero tiene tanto contenido y tiene tantas cosas, háganlo y pídanselo a sus gerentes, a sus project managers o a lo que sea. Entre más denso sea el contenido o más aristas tenga el contenido o más abierto lo pueden desarrollar para que la comunicación sea profunda de vocería experta, va a ser muchísimo mejor. Cuando ejecutamos contenidos orgánicos, pues estamos con los contenidos de los blog posts. Los blog posts nos ayudan a posicionar orgánicamente todos nuestros assets digitales, pero también nos ayuda a tener un SEO técnico o un SEO de SKUs. La presentación del producto como tal, entonces yo vendo una botella de agua y tengo un título, botella de agua en España con tapa blanca, cual sea el título de esto, una metadescripción a 220 caracteres, y cuando yo me desarrollo en prosa, cuando ejecuto la descripción de este producto y le comento ciertas cosas desde tonos del buyer persona, desde demográficos, psicográficos, sociográficos, todo, el tamaño, el peso y demás, nosotros vamos a tener un posicionamiento orgánico muchísimo mejor. Esto es como una anécdota, pero cuando nosotros manejamos Falabella, eso era siempre lo que nosotros les decíamos o hacen consulta hace un tiempo. Usted necesita desarrollar sus productos como si fuera una página interna o como si fuéramos a tener un contenido de valor para la botella de agua, para el paquete de papitas, para la luz y demás. Sé que es un contenido extremo, sé que es denso, sé que es complejo, pero la única forma de tener posicionamiento orgánico en motores de búsqueda es a partir del lenguaje. Y sin el lenguaje y sin los textos necesarios no lo vamos a tener. Esto hacia la creación de contenidos dentro de los marcos tácticos.